15 de diciembre de 1985. Joram Bernstein. Vaya, el tiempo vuela. Ya han pasado 40 años desde mi maravillosa estadía en Auschwitz. Para mi sorpresa, no estoy terriblemente atormentado por los recuerdos de ese putrefacto agujero infernal de prisión como la mayoría de la gente que conocí en esa época. Bueno, al menos no tanto ya. Probablemente por mi perspectiva, lo mejor es olvidar. Bueno, no exactamente olvidar, por así decirlo. Más bien aprovechar lo que queda de la vida. Nunca volveré a ser el mismo, pero al menos sigo vivo. Quiero decir, por el amor de Dios. Miré directamente a los ojos malévolos de la muerte misma, con sonrisas calmadas pero agradecidas. Cuando te enfrentas a un ejército de soldados nazis custodiando el campo, apuntándote con MP-40 con balas con tu nombre, tiendes a intentar mantener la calma, hacer lo que te dicen y esperar lo mejor. Para mi sorpresa, realmente funcionó. Aunque no sé qué funcionó más. El hecho de que siempre me mantuve sereno. Cualquier monstruosidad que interviniera, que algunos afirmaron era un ángel renegado. Después de que la guerra terminó, me mudé a Estados Unidos. Con la esperanza de apartar mi mente de toda esta experiencia. La historia de la vida de un hombre típico. Estuve felizmente casado, tuve 2 hijos, ella y Jonathan, y me divorcié. Perdí la custodia. Ahora tengo una casa entera para mí mientras me ahogo en alcohol. Si crees que lo que pasó durante la guerra me traumatizó, bueno, permíteme ser directo. No fue así. ¿Y por qué es eso? Es bastante simple. Nunca tuve apego por mis compañeros prisioneros. Siempre me mantenía al margen, seguía las instrucciones de los guardias de no establecer ninguna conexión emocional con nadie. Sé que suena muy despiadado, pero en ese tiempo tenías que insensibilizarte y rezar a Dios para sobrevivir. Por frío que suene, no tenía nada que perder. Cada uno por sí mismo, supongo. Mientras bebía un vaso de whisky que había anhelado desde el amanecer, recibí una llamada de alguien que no conocía. Cuando terminé el último trago, contesté. «Hola, señor Bernstein», preguntó el desconocido. «¿Quién es?» «Mi nombre es Daniel. Solo necesito hacerle una pregunta». No tenía energía para preguntar cómo consiguió mi número o cómo sabía mi nombre, así que obedecí. «Muy bien», dije con voz cansada e irritada. «Escuche, estoy trabajando en un libro sobre sobrevivientes como usted y me preguntaba». Interrumpí vagamente, sabía de qué se trataba. «Déjeme adivinar, quiere una entrevista sobre mi historia durante el Holocausto, ¿cierto?» «Sí, señor, si no le molesta». Suspiré pesadamente, frotándome los ojos con amarga molestia, y le dije mi dirección. «Venga esta noche», dije. «¿Está seguro?», preguntó. «No tengo otra cosa que hacer, así que pase», y colgué. Pude notar que era un joven ansioso que aspiraba a que su historia saliera a la luz. No era la primera vez que me pedían una entrevista, y ciertamente no sería la última. Pero con los años nunca accedí. No porque me sintiera incómodo, sino porque no había nada que contar. Aprendí a quemar esos recuerdos y seguir adelante con los infiernos que había presenciado. Y además, lo que yo tuviera que decir, él probablemente ya lo había oído, así que ¿por qué no terminar con esto rápido? Unas 2 horas después llegó a mi puerta. Lo dejé entrar sin que tocara. Se quitó el sombrero y dijo educadamente, «Hola, señor Bernstein. Soy Daniel Adams. Un placer». Extendió la mano para estrecharla. «Igualmente», contesté. Lo conduje a mi oficina. Iba bastante bien vestido, debo añadir. Tenía una sonrisa evidente en el rostro, como si fuera su primera entrevista para su nuevo libro. Su sonrisa desapareció al momento al notar mi biblioteca personal. Comenzó a temblar un poco cuando preguntó vacilante, «¿Estudia demonología? ¿El ocultismo?». Me giré y me reí con algo de vergüenza. «Sí, perdón, solo investigación personal». Detrás de mi escritorio polvoriento había una enorme estantería carmesí llena de libros, revistas y documentos sobre el ocultismo y la naturaleza de lo paranormal.
En la pared junto a la estantería colgaba un boceto literal de un monstruo borroso que hice años atrás. Sonrió nerviosamente mientras sacaba su bolígrafo y papel. Perdone si esto le incomoda, dije. Podemos ir a otra habitación si quiere. Oh, no, sin juicios, respondió rascándose la cabeza, sonriendo nervioso. Es solo que es inesperado ver tantos libros sobre demonología en una sola habitación. Antes de que pudiera responder, bajó la mirada como apenado. Lo siento, no debería haber preguntado. Me incliné hacia él y dije, normalmente no soy paciente, pero usted es joven y tiene mucho que aprender, así que lo dejaré pasar. Alzó la vista y mostró esa sonrisa nerviosa otra vez, listo para escribir. Pregunté, entonces, ¿qué quiere saber? Cómo se sintió en ese tiempo, sus ojos volvieron a posarse en el suelo, avergonzado por la pregunta. Coloqué mi mano en su hombro. Hijo, está bien. Lo que pasó fue hace mucho. Pregúnteme lo que quiera. Miró hacia arriba con una sonrisa distante y recuperó la concentración. Bien, dije, para responder, no sabía qué sentir. Aclaré la garganta. La verdad es que estuve entumecido todo el tiempo que estuve allí. ¿Las horribles cosas que hicieron los alemanes no le afectaron? Preguntó con voz más preocupada que confusa. Al principio sí. Sobre todo en el tren de traslado hacia allí. ¿Cómo fue eso? Fue traicionero. Éramos al menos 30 en un vagón durante 5 días. Muy pocas raciones y agua, y sin baño. Ni siquiera una pequeña ventanita. Casi oscuridad total día y noche. Era invierno, con la poca ropa que tenía. Apenas pude dormir. Durante el día calculo que dormí 1 hora en total porque el resto de los prisioneros gemían en incredulidad al estar finalmente allí. Oía a algunos ahogarse mientras sus vidas se apagaban por deshidratación. Yo siempre me escondía en un rincón con las rodillas pegadas al pecho. Escuchando a esos vallenatos aullar, pidiendo a la muerte que viniera y nos llevara. Me quedé en silencio mientras me encogía en el rincón. Creo que fue la primera vez que lloré tan bien. Respiré hondo después de hablar. Al confundir mi tono con malestar, Daniel preguntó, ¿está bien, señor Bernstein? Sí, estoy bien. Solo necesito un trago, dije, aclarándome la garganta. En fin, fue espantoso, pero lo único por lo que sigo vivo es porque siempre me mantuve al margen. Si un guardia te daba una orden, si eras listo, hacías lo que decía o te disparaban, o peor. Daniel frunció el ceño. ¿Qué quiere decir con o peor? Vertí otro trago antes de hablar. Verá, los nazis eran despiadados. Cuando eres prisionero en el campo, les importabas un comino. Para ellos eras un desperdicio de piel. El error de Dios. Hecho para desechar. Despreciaban por completo que fueras un ser humano. No importaba quién fueras, blanco, negro, o cualquier otro color del arco iris. Hombre o mujer, incluso un niño. A menos que demostraran que eras útil para trabajo manual, te mataban como les placiera. Mientras Daniel anotaba todo lo que decía, empezó a temblar. ¿Incluso niños? Dijo en tono débil. Tomé otro trago. Sí. Vi a bebés y recién nacidos arrojados a fosas de fuego. Oh, Dios, sus gritos. Aquí fue donde empecé a insensibilizarme de todo. Incluso después de que las madres vieran arder a sus hijos hasta quedar reducidos a cenizas, les disparaban y quemaban los restos en las mismas fosas solo porque podían. Aún escucho sus gritos en sueños. Puse otro vaso y dije, lo siento. Es una de esas pocas cosas que realmente me persiguen, incluso hoy. Daniel dejó su bolígrafo y papel con ansiedad. Dios mío, lo siento mucho. Podemos parar si quiere. No, está bien. Necesitaba hablar de eso. Solo necesito un momento. Respiré hondo y retomé el hilo. Bien, ¿dónde estaba? Ah, sí, eso fue solo el comienzo. Era como el primer círculo del infierno. Lo peor estaba por venir. Y aún estando emocionalmente entumecido, no estaba listo.
Durante mis 4 años de prisión, diría que hablé quizá 10 palabras en total. Cuando me daban órdenes, hacía exactamente eso. La mayoría de las veces era una lucha, pero hacía lo que podía para seguir vivo. Con las escasas raciones y agua que nos daban, casi me desgasté hasta el amanecer, pero seguía vivo. Me eligieron para ciertas tareas, como a cualquiera que consideraran conveniente. No confiaba mucho, podían dispararte por deporte en cualquier momento, incluso mientras trabajabas. En muchos casos reunían a un gran grupo y los colocaban en cámaras de gas. Dios, los gritos. Incluso tras las puertas cerradas, se oían ahogarse. Daniel empezó a enfurecerse. Esos enfermos, bastardos, ¿cómo pudieron hacer eso? Apretó su bolígrafo con fuerza. Porque podían, dije. ¿Y por qué podían? Casi morí. Me seleccionaron para la ejecución porque mi tiempo había llegado. Me pusieron contra una pared con cadáveres en descomposición a mi alrededor. Pensé que su carne viking sería lo último que olería. Las caras aterradas de mis compañeros. Las sonrisas siniestras de los guardias. Pensé que sería lo último que vería. Dispararon, matando a todos excepto a mí. De alguna manera seguía vivo. Ninguna bala me había alcanzado. Mantuve mis ojos cerrados, contuve la respiración y fingí estar muerto. Y por horrible que suene, sentí la sangre cubrirme, y la usé a mi favor. Pero, Dios, ese fue el momento en que casi muero de verdad. Habría preferido 1000 veces que me dispararan, pero como pensaban que estaba muerto, iban a deshacerse de mi cuerpo en la fosa. Daniel dejó de escribir y me miró confundido. Espera, dijiste que sobreviviste porque te mantuviste al margen, ¿no? ¿Y ahora dices que casi te ejecutan y queman vivo? Si eso fue así, ¿cómo escapaste? Me estaba delatando. Este chico presta atención. Supongo que me había traicionado en eso. Sacó el bolígrafo y papel de nuevo. ¿Qué pasó en realidad? ¿Cómo sigue vivo? Dudé un momento. Voy a necesitar otro trago para esto. Mientras servía el último vaso, pude sentir su ansiedad. Él sabía que había algo que omití a propósito. Sabía que había una verdad que no pensaba contar. Bueno, sabrá por qué oculté mi verdad. Mire. Lo que voy a decirle es completamente cierto, y no tengo intención de ir a un manicomio. Me miró como si fuera un delirante. ¿Qué quiere decir con eso? Obviamente ve todos estos libros de ocultismo aquí, ¿verdad? Asume que por eso hago lo que hago, pero tiene que jurarme que creerá cada palabra que diga, ¿vale? No estoy loco. Daniel pareció asustado. Esta es la parte de la historia que realmente me jodió, dije, y tengo una buena razón por la que nunca la conté. Usted es la única persona a la que voy a decírselo. Suspiré. Pregunte a cualquier sobreviviente de Auschwitz y todos le darán la misma reacción, la misma expresión y el mismo terror. Todos tenían demasiado miedo para contar el relato. Así que, Daniel, sé cómo suena esto, pero tiene que creerme, ¿de acuerdo? Él asintió mientras empezaba a temblar. Pude ver una gota de sudor formarse en su frente. ¿Qué pasó? Bien, respiré hondo. Hubo un prisionero del que hablábamos todos allí. No sabíamos su nombre ni su número con certeza, pero yo creía que se llamaba Bruce. Era un tipo vengativo. Corría el rumor de que estaba poseído o algo así. Ocasionalmente atacaba a los guardias, pero lo curioso era que no lo mataban en el acto. Le vi arrancar la garganta a alguien frente a un oficial y todo lo que hicieron fue inmovilizarlo. Le vi arrancar un pedazo de costilla a otro y forzarlo por la garganta. Le vi coger una pistola de un hombre y vaciarle un cargador en la cara. Era un maldito bastardo fuerte y loco. Daniel me interrumpió. ¿Mató a varios guardias? Eso sería quedarse corto. Los mutiló brutalmente. Entonces, ¿por qué no lo mataron? Si era una amenaza, no lo sé. Era como si lo esperaran. Probándolo de alguna manera. Oí a un oficial decir, perfecto. Aún hoy desearía que lo hubieran matado. Terminé mi trago.
Daniel se puso aún más ansioso. Un día corrió hacia un guardia, lo derribó y lo golpeó hasta dejarle la cabeza hecha trizas. Y fue entonces cuando finalmente decidieron ejecutarlo. Tras 4 asesinatos, al fin dijeron que ya era suficiente, lo cual era extraño. Sé que suena raro y anormal, pero había algo en el que les fascinaba. Fueron 5 guardias en total para inmovilizarlo. Un oficial sonrió y le disparó en el corazón. Aún así, de algún modo, seguía vivo. Lo arrastraron a una fosa en llamas y lo arrojaron. Dudé en contar el resto. ¿Y qué pasó después?, preguntó. Lo miré al menos un minuto antes de hablar. Mire, realmente no me gusta hablar de esto, dije. Respiré de nuevo. Antes de que casi me tiraran al pozo, oí gritos y el llanto de una mujer. Era grotesco. Dejaron todo lo que hacían, incluyéndome a mí, tendido allí fingiendo estar muerto con los ojos apenas entreabiertos. Vi a 5 guardias sujetando al prisionero violento. Su cara estaba cubierta de sangre y tenía una sonrisa ansiosa mientras el oficial se acercaba. Oí lo que decían. El oficial dijo, ¡qué desperdicio! Eras perfecto. Pero parece que no eres distinto. Falsa esperanza para una creación impecable que falla como el resto. No importa. Siempre habrá más de los tuyos. El prisionero soltó una risa siniestra y respondió, cuando salga de aquí, voy a encontrarlos. Desmembrar vuestra carne pieza por pieza y ofrecérsela a vuestra cara destrozada mientras vuestra familia mira. Escupió sangre en su cara. El oficial le pegó y le disparó a quemarropa en el corazón. Tírenlo al pozo, dijo. Respiré otra vez. Daniel estaba nervioso pero muy intrigado. ¿Y luego?, me pidió. Se olvidaron completamente de que yo estaba tirado allí, así que me levanté y me escondí detrás de un edificio. Lo sé, fue muy imprudente y me habría costado la vida con seguridad. ¿Pero qué sucedió después? Dios. Pausé antes de continuar. Mientras tiraban su cuerpo al pozo, pude oír sus gritos. Un dolor agonizante. Pero había algo peculiar en él. Cuanto más gritaba, más distorsionado se volvía. Cada alarido era una octava más baja que el anterior, y el volumen crecía hasta volverse monstruoso e insoportable. Y de pronto, se detuvo. Parecía que había absorbido las llamas y lanzó un chillido demoníaco expulsando sangre como una fuente carmesí. Ya no parecía humano. Sus ojos brillaban de un blanco puro, y sus brazos estaban cubiertos de escamas, por decirlo de alguna forma. Eran tan negros como la noche con espinas similares a colmillos que brillaban rojo sangre, con garras que adoptaban ese mismo color y forma. Tenía grandes alas angélicas que parecían místicas. Las alas estaban, pero como si fueran una ilusión de niebla. Fuego negro. No sabría cómo describirlo. Lo siguiente que supe es que atacó a los guardias cercanos con enorme rapidez. En movimientos veloces, abrió paso entre su carne y, sé que suena loco, pero lo vi forjar una enorme guadaña con su sangre. Era como si desafiara las leyes de la física y de algún modo hiciera un arma sólida y afilada. Magia demoníaca, por decirlo así. Más guardias vinieron hacia él y dio pasos largos y veloces hacia ellos, cortándolos. En un momento, cuando un guardia yacía en una piscina de sangre intentando huir, el prisionero de alguna manera creó una gruesa estaca que surgió del suelo, empalándolo desde el ano hasta salir por la boca. No sé qué hacía exactamente, pero era como si pudiera manipular la sangre a voluntad. Podía controlarla como quisiera. Claramente, sus armas eran inútiles contra él, mientras él forjaba una guadaña que se transformaba en una espada larga y en espiral. Puede imaginar el horror de que lo último que vieran fueran esos ojos brillantes y malévolos con esa risa demoníaca burlándose de su dolor, mientras los masacraba como animales indefensos. Fue literalmente un baño de sangre. Mutiló brutalmente al menos a 15 guardias antes de levantar el vuelo, y lo más extraño fue que se dirigió exclusivamente contra los guardias nazis. Ningún prisionero resultó herido. Ni un rasguño en los que estaban cerca. Como si hubiera desatado su propio infierno personal solo para cazar y matar a los que le habían causado dolor.
Daniel estaba atónito y temblaba de miedo. ¿Entonces simplemente se convirtió en una especie de monstruo y mató a todos esos hombres? Me miró como si fuera un loco. Sé cómo suena, pero es la verdad. Lo que hizo a esos guardias me traumatizó. Ya veo, dijo Daniel suavemente. Cerró su libreta y me hizo una última pregunta. ¿Y usted escapó cómo? Tras la huida de la criatura, el resto de los guardias entró en pánico y también huyeron. Quemaron todo rastro de documentos, registros y nos dejaron por muertos. Fueron los americanos quienes descubrieron el campo y, por supuesto, vinieron en nuestra ayuda. Suspiré. Daniel continuó mirándome incrédulo. Lo siento, señor Bernstein. No lo sé. ¿Está seguro de lo que vio? Me enfureció la pregunta. Con rabia respondí, escuche, chico, no sabe lo que era estar allí abajo. No sabe lo que es ver a los niños arder a la vista. He visto a nazis amontonar cuerpos en un camión solo para enterrarlos en una zanja. Subí la voz. Sé lo que vi. He dedicado mi vida a descubrir qué era esa cosa. Por eso mi familia me dejó. Por eso mis hijos me tuvieron miedo. Creían que estaba loco por mis historias y por coleccionar todos estos libros para averiguar qué demonios era esa cosa. Pregunte a cualquier otro sobreviviente o a cualquier Bernstein que le cuente la misma historia. Están cagados de miedo para revelar la verdad. Así que antes de llamarme un loco, debería entender un poco más lo que he presenciado. ¿Me entiende? Oh, está bien, lo entiendo, dijo, intentando calmarme. Me calmé al sentarme en la silla. Vertí otro vaso y dije suavemente, perdón por gritarle. Sé que no tiene sentido lógico, pero sé lo que vi y fue real. Me destrozó, pero no estoy loco. Daniel también se serenó. ¿Descubrió qué era la criatura? Preguntó educadamente. No, respondí. No encontré nada que remotamente se pareciera a lo que presencié. Sea lo que fuera, no tengo dudas de que sigue ahí fuera y sigue hambriento. Daniel se puso nervioso otra vez. Señor Bernstein, debo confesarle algo. Mi abuelo fue un soldado nazi, pero yo rechazo fuertemente sus acciones y sus ideas, y por eso escribo este libro. Pero usted dijo que esa criatura apuntaba específicamente a hombres como él. Si soy familia, ¿significa que yo soy el próximo? Dudo mucho que intente casarle por eso, pero por si acaso se enfrenta a él, no le cuente lo de su abuelo. Por lo que veo, no mata a inocentes. Solo no lo cabree. Y sobre todo, pase lo que pase, no sangre. Daniel ya había tenido suficiente. Reunió sus cosas y salió por la puerta. Gracias por su tiempo, señor Bernstein. Debo irme. Que tenga buena noche. Todo lo que hice fue alzar mi vaso y decir en voz baja, salud. Sabía que estaba aterrorizado, pero al menos había escuchado mi historia. Sé lo que piensa. ¿Cómo puede ser esto real? Los libros de texto lo habrían descrito. Oh, por favor. Esos malditos libros de historia nunca revelan los secretos que estaban destinados a contarse en este mundo. Sin embargo, ese es el problema, nadie sabe quién era esa criatura. ¿De dónde vino o por qué estaba allí? Todo lo que sé es que está enfadada, es inexplicablemente poderosa y mata a cualquier nazi que se interponga en su camino. Con esa motivación, sigo sin estar seguro de si era una especie de justiciero o simplemente una bestia sedienta de sangre. Mientras se acercaba la tormenta, comenzó a llover de forma extraña y fuerte. Viendo mi viejo boceto de la figura que hice hace mucho tiempo con la esperanza de encontrar algo parecido, me acerqué con una sonrisa mientras terminaba mi trago. Al mirar esos ojos hipnóticos y blancos que dibujé, me pregunté a mí mismo, ¿qué eres?